Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En nombre de la Asociación Mexicana de Sanitización y Desinfección, les doy la bienvenida a la ponencia titulada Calibración de equipos de aplicación para la desinfección y control de plagas. Esta ponencia está patrocinada por Nanoxen, uno de nuestros patrocinadores oficiales de nuestro segundo Congreso Nacional, y pueden encontrarlos en su página de Facebook como Nanoxen México o en su página web como www.nanoxen.mx. Ahora les presento al médico veterinario zootecnista César Michel, que nos estará acompañando en la ponencia Calibración de equipos de aplicación para la desinfección y control de plagas. César Michel es veterinario con 15 años de experiencia en manejo de plagas, enfocado en alimentos e industria farmacéutica. Desarrollador de planes de capacitación para técnicos especializados que buscan profesionalizar el servicio en México. Bienvenido, César, te escuchamos. Muchas gracias, Nancy. Gracias a todo el staff, gracias a la asociación por la invitación. Para nosotros es un privilegio y un honor poder compartir con ustedes este tiempo y de verdad que es muy grato poder recibir invitaciones de esta naturaleza. Muchas gracias por todo. Voy a empezar a compartir. ¿Me pueden confirmar si se ve mi pantalla, por favor? La vimos por un momento, pero me parece que ya está regresando y listo, ya podemos visualizarlo. Excelente, muchas gracias, Nancy. Bien, pues primeramente agradecer muchísimo a esta labor de estos eventos, de concentrar tantas personas con necesidades particulares de mejora constante y poder acercar sobre todo materiales que pudieran llegar a ser de ayuda en diferentes situaciones a todos nosotros. Es muy valioso lo que están haciendo. Agradecemos muchísimo que en estos tiempos tan complejos se pueda presentar esta oportunidad tan grande de poder compartir. Y para nosotros, para Bayer, es un honor poder haber desarrollado este material en el que ya nosotros tenemos tiempo trabajándolo, cerca de 2 años. Casi toda la pandemia nos hemos dedicado a dar entrenamientos vía virtual, sobre todo al gremio de controladores de plagas, a la industria de alimentos y a la industria farmacéutica, y se ha vuelto tópico importante el tema de desinfección. Se ha vuelto un interés común para todos, incluso en nuestros hogares, el manejar información útil acerca de la desinfección, ¿verdad? Y un punto medular para que todo esto suceda bien, para que tenga un buen término, para que tenga un buen resultado, cualquier práctica de desinfección o cualquier práctica de control de plagas, cualquier práctica que requiera el uso de un equipo de aplicación, pues requiere de conocimientos mínimos básicos respecto al entendimiento de cómo funciona un equipo. Y quiero abrir el tema de calibración y rendimientos de equipos para desinfección, mencionando que no existen equipos buenos ni malos, existen equipos. Conocer nosotros sus cualidades, sus capacidades, sus características, su estado, es verdaderamente lo importante. Si nosotros podemos tener un equipo de muchos años de uso que ya tiene un desgaste natural y que para ojos tal vez de un fabricante pueda decir que ya requiere cambio de piezas o incluso cambio del mismo equipo, pero no existe la posibilidad de hacer ese cambio, entonces se vuelve muy importante entender cómo funciona ese equipo, qué tanto flujo tiene en un tiempo determinado y qué acciones tengo que hacer yo como usuario del mismo equipo para que la aplicación sea lo mejor posible. Todos estos equipos que se tienen hoy día en el mercado, de diferentes marcas, de diferentes manufacturas, de diferentes orígenes, todos y cada uno de ellos, incluso los motorizados, incluso los de combustión, necesitan el apoyo de una persona, es decir, una persona los mueve, una persona los dirige, un personal técnico es quien los opera
Y por esa razón, como el equipo no es autómato, no es automático al 100%, pues requiere que esta sinergia que es entre el usuario y el equipo funcione a la perfección, que se entienda perfectamente bien qué velocidad debo de tomar yo al caminar, qué velocidad tengo que tomar yo al mover el brazo cuando estoy haciendo una aplicación, para que entonces, y siguiendo etiquetas de los productos que se estén utilizando, de cualquier producto desinfectante que se esté utilizando, siguiendo las recomendaciones de etiqueta de dosis, del rendimiento mismo que indica en etiqueta, pueda ser una aplicación efectiva que no esté sobredosificada ni subdosificada, permitiendo una falla en la aplicación, ¿verdad? Y precisamente por eso vamos a empezar. Es necesario entender un poco de el previo, antes de entender calibración y hacer matemáticas leves, básicas, es necesario entender un producto químico, es necesario entender una etiqueta, es necesario entender conceptos básicos. Y bueno, vamos a empezar por esa parte, por el principio. He preparado para ustedes una introducción breve de, y como ejemplo puse los plaguicidas. Cualquier plaguicida de cualquier marca se rige, o cualquier producto se rige por la COFEPRIS. Esta comisión lo que modula, entre muchas otras cosas, es la comercialización y el uso de los productos químicos en nuestro país. Que estén legales es muy importante, que tengan su registro ante la COFEPRIS es muy, muy importante. Hablando de los plaguicidas en concreto, pues hay una clasificación muy importante, una clasificación que es por su efecto. ¿Qué hacen? Entonces, si nosotros entendiéramos o entendemos desde un principio de una forma simple y que todo esto lo contiene un producto en su etiqueta, todo esto lo indica en su empaque, básicamente está a la mano. Nada más es necesario saber en dónde está la información para poderla consultar. No es necesario grabarnos toda la información en la mente. Resulta impráctico cuando se tiene la información a la mano para que sea consultada. En realidad, la clasificación de los productos químicos por COFEPRIS son muchas. Están desde el efecto que pueden tener, como el caso de los insecticidas, rodenticidas, acaricidas, herbicidas, fungicidas, y bueno, muchísimas más clasificaciones que se tienen, o más usos que se tienen, y que son específicos. Aquí describen prácticamente de una manera muy simple para qué está destinado este producto, para qué función tiene. Y así como un insecticida es para insectos, para controlar o matar insectos, los rodenticidas para roedores, y así sucesivamente. Debe de ser simple de entender porque son productos comerciales. Entonces, se busca que los productos ejemplifiquen de manera clara en su empaque para qué están diseñados. Y en función de esto, empezamos entendiendo que estos productos por ley van a tener una configuración de su etiqueta en todos los empaques, que esta puede tener órdenes, o más bien estructuras diferentes. Hoy día se pueden encontrar etiquetas en forma de libro, que vienen básicamente como un librito pegado en el envase. Si es un envase en bolsa, pues básicamente la bolsa va a ser la etiqueta. Si es un envase en caja de cartón, probablemente encontremos instrucciones o más detalles dentro de la misma caja, impresos en el borde interno de la caja. Entonces, es muy importante conservar los empaques originales, puesto que en muchos de los casos vamos a tener que consultar en un futuro, ya que el producto normalmente pues no lo consumimos en un solo uso. La mayoría de las veces es de varias aplicaciones, de varios usos, y requeriremos de consultar la información contenida en la etiqueta. Y bueno, la etiqueta es la ley. La etiqueta dice claramente qué debemos hacer como buenas prácticas, o el deber ser para el correcto uso de cualquier producto químico que exista en México. Y bueno, es una ley de hecho global. En todos los países del mundo está
esta aplicación de etiqueta cambia dependiendo del país, cambia dependiendo del producto también, del fin que vaya a tener, pero de manera global para los productos químicos es una directriz general. Y bueno, ¿cómo está estructurada? Básicamente son 3 partes de etiqueta. Perdón por las fotografías, que no van a ver muy claramente el contexto, pero al final lo que queremos es ver qué tiene. Tenemos 3 partes. La parte izquierda de la etiqueta normalmente va a tener información de seguridad. Aquí va a venir concentrado el concepto de qué tenemos que hacer en caso de intoxicación, qué tenemos que hacer para uso adecuado del producto en equipo de protección personal, caso de intoxicación, a quién llamar, detalles de seguridad en general. Es importante conocer esta parte izquierda de la etiqueta y consultarla, sobre todo. En la parte central de una etiqueta va a concentrarse la información comercial. Aquí normalmente encontramos el laboratorio que lo fabrica, vamos a encontrar qué uso tiene. Esto es muy importante, el uso. Nosotros podemos llegar a ver aquí en el ejemplo en la parte superior que dice aplicación urbana. Esto tiene un permiso de uso y es necesario que respetemos los de uso agrícola, los de uso urbano, los de uso doméstico y así sucesivamente. Lo mismo para desinfectantes. Es muy, muy importante que entendamos que esta parte nos da permiso o nos prohíbe el uso del producto según sea el caso. También en esta parte central vamos a encontrar los nombres de principios activos, y los nombres de los ingredientes inertes. Podríamos llegar a encontrar también las concentraciones a las que viene esta formulación, entre otras cosas, ¿no? El registro, importante, el registro que va a tener este producto, en este caso, este registro COFEPRIS urbano, que está aquí contenido justo en la parte central de la etiqueta, también es muy importante para poder cotejar en la página de COFEPRIS que el producto se encuentre vigente, que esté activo, que se pueda seguir utilizando de manera regular sin incurrir en ninguna infracción o sanción. Y bueno, la parte derecha de la etiqueta que va a concentrar las indicaciones de uso. Aquí vamos a encontrar unas sugerencias del fabricante de sitios donde se puede aplicar. Vamos a encontrar las indicaciones claras y precisas, como el caso de los insecticidas de plagas a controlar, de dosis a utilizar, de rendimientos a cubrir, es decir, cuántos metros cuadrados o lineales o cúbicos, según sea el método de aplicación, se pueden cubrir con la dosis indicada del producto. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver hoy, el día de hoy, el tema de rendimientos. Tenemos que hacer que normalmente se piensa que el rendimiento es un tema de economía. Es lo primero que relacionamos. Nosotros indicamos de manera inmediata que un tema de rendimiento, de un buen rendimiento, un mal rendimiento va dirigido hacia el tema económico. Sí, es uno de los puntos, uno de los pilares importantes, que un buen rendimiento tenga un impacto favorable en la economía, que sea el menor costo posible, pero de manera más importante, yo diría, impacta en el tema de seguridad, impacta en el tema de eficiencia. Es decir, hablando de productos químicos plaguicidas, que son para controlar plagas, si nosotros no utilizamos una dosis adecuada según etiqueta, subdosificamos, podemos incurrir en un tema de eficiencia, que no cumpla lo que indica la etiqueta, simplemente que no tenga una residualidad ideal, que no llegue a afectar algunas fases de las plagas objetivo a la que estamos dirigiendo la aplicación, entre otras cosas. Y a la larga podemos llegar a generar mayores problemas todavía, como temas de tolerancia a plaguicidas en algunas cepas o algunas especies de organismos, que es algo que está probado, que se ha ido trabajando con el tiempo y que, bueno, tiene un buen porcentaje de participación las prácticas que nosotros ejecutamos a la hora de hacer nuestras diluciones y nuestras aplicaciones. Y el otro punto es el tema de seguridad. El tema de seguridad es muy importante, puesto que los plaguicidas, como muchos químicos, tienden a tener ese nivel de riesgo.
El nivel de riesgo va a elevarse en función de qué manera nosotros lo almacenemos, lo manipulemos, lo transportemos y lo utilicemos. Si nosotros sobredosificamos, es muy probable que afectemos no nada más nuestra salud, sino la de los que están presentes en el ambiente y el entorno, el ambiente, el medio ambiente en general. Entonces, es muy importante entender la etiqueta, leerla, tenerlas a la mano, consultarlas y sobre todo entender en dónde encontramos la información. Es muy común que en el ámbito profesional de control de plagas nos grabamos las dosis y los rendimientos de los productos como pues algo común porque lo usamos diario, pero sufren cambios constantes, las formulaciones, se revisan las etiquetas constantemente por los laboratorios, hay ajustes en las mismas y es necesario que nosotros tengamos presente que debemos consultar la etiqueta. Esa es la única directriz. Cómo está constituida y dónde vamos a encontrar la información. Y la última parte, que es la de nosotros ya, pues tomarlas y de pronto leerlas, darles un vistazo, estarnos actualizando. Conceptos importantes que tenemos que entender antes de calibrar y de entender el rendimiento de equipos. Bueno, ¿qué son los ingredientes activos? ¿Qué son los ingredientes inertes en una formulación? Existen diferentes formulaciones, diferentes tipos de formulaciones. Vamos a encontrar formulaciones en formas líquidas, en formas sólidas, en formas de pasta, en formas de gel, en diferentes formas realmente. Sin embargo, todas y cada una de ellas en la parte central de la etiqueta van a encontrar contenidos los nombres de los ingredientes activos. ¿Qué son los ingredientes activos? En un plaguicida, como ejemplo, es esa parte de la formulación que está relacionada o es la responsable directa de la acción. Es decir, si este es un insecticida, bueno, ese ingrediente activo es el responsable de matar insectos. Es el responsable de hacer el efecto. En este caso, el ejemplo que pongo es una deltametrina como ingrediente activo. Y también podemos ver ahí la concentración que tiene este producto en este tipo de formulación, que no nos vamos a meter ahorita en eso, pero aquí también viene esa información concentrada. Sin embargo, en la misma etiqueta van a tener contenidos los ingredientes inertes. Estos ingredientes inertes son muy importantes en la formulación. Dependiendo de la formulación, insisto, estos ingredientes inertes van a tener, van a darle acciones adicionales a la formulación, como permitir que un sólido se diluya en agua, que un aceite se mezcle con agua, permitir que tenga cierta permanencia o más residualidad en el ambiente, o que sea un poco más efectivo al momento de la atracción, en el caso de los cebos. También funcionan estos inertes como buffers, les ayuda a que los ingredientes activos pues se mantengan en mejores condiciones, activos mucho más tiempo en la mezcla, que tenga vida útil, vida de anaquel. Estos ingredientes inertes en general no van a coadyuvar o no van a ayudar a controlar las plagas, no van a hacer que se mueran más rápido, pero sí van a ayudar a que la formulación tenga mayor efectividad. Y es importante entenderlos, porque de aquí también parte mucho de nosotros, cómo realicemos, cómo ejecutemos nuestras prácticas de aplicación química con un sentido calibrado, con un sentido de rendimiento y con un sentido de efectividad. Es muy, muy importante que lo tengamos presente. Y también entender, por último, cómo ingresan los pesticidas, como ejemplo, al sistema de un organismo, de cualquier organismo, de una plaga, de una mosca, de un roedor, de una cucaracha o de las personas. Existen 3 vías de entrada: ingestión, contacto e inhalación. Es muy importante entender que para efectos de ingesta, y aquí es donde vamos a hablar de un punto importante para el tema de ingesta, como ejemplo pongo los geles que se utilizan para cucarachas, para moscas, para hormigas, entre otras plagas por ahí. Pueden llegar a haber formulaciones de diferentes laboratorios que presenten este tipo de mezcla, este tipo de producto al mercado, un gel que se aplique en gotas para que las plagas lo consuman y se mueran. El ingrediente activo va mezclado en esta formulación y
tendrá algunos atrayentes de diferentes naturalezas que hacen que los organismos lleguen a estas gotas aplicadas y lo consuman con mayor facilidad. Está bien, si no se ingiere el producto, porque es de ingesta, entonces no se pueden morir los organismos, no hay una intoxicación como tal. Deben ser ingeridos, todos los productos que son por ingesta deben ser ingeridos. Aquí pasa algo, en el tema de calibración. No es lo mismo aplicar gotas como las que vemos en el ejemplo de 0.25 gramos a 0.40 gramos. Esa es una cuadrícula de 0.5 milímetros. Las cuadrículas que ven ahí son 5 milímetros cuadrados, 5 milímetros de cada lado. Y una gota de 0.25, una gota de 0.40 se sale del cuadro de 0.5 milímetros. ¿Qué pasa si ponemos gotas de 0.10? En la etiqueta de productos como uno de Bayer, que es el Max Force Prime para cucarachas, sugiere gotas de este tamaño, de 0.10 gramos. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, lo importante aquí es calibrar la mano. ¿Por qué? Porque la técnica de aplicación de geles es por medio de una jeringa. Les voy a mostrar un video enseguida. Y pasa que no es lo mismo poner gotas de 0.40, 0.25 a las de 0.10, porque tenemos un punto de diferencia del rendimiento bastante marcado. Muy, muy marcado. Es decir, con las gotas de 0.40 gramos, podemos cubrir la misma cantidad de metros, es cierto. Las gotas de 0.20, 0.25 podemos cubrir la misma cantidad de metros cuadrados, es cierto. Una gota por cada metro cuadrado. Sí, pero la diferencia radica en el costo. Aquí tenemos un impacto muy fuerte que va de las gotas de 0.10 gramos, que pueden llegar a costar 60 centavos cada gota, hasta las gotas de 0.40 que pueden llegar a costar 2.53, 2 pesos con 53 centavos. Cubres la misma distancia, pero te cuesta más, casi 4 veces más, o hasta 4 veces más, o más si es que haces gotas más grandes. Entonces aquí está un ejemplo de calibración y rendimiento muy, lo quise poner simple, pero es algo que de pronto no se nota por ser productos que se aplican en manera tan pequeña, en pequeños gramos. Y las grandes diferencias se logran generando pequeños cambios. Es importante entender esta parte. Este video precisamente buscará explicarnos Ahora vamos a hacer este ejercicio en esta cuadrícula, que es justo cómo se aplica el producto. Aquí está en una cuadrícula de 0.5 milímetros. Y las presentaciones de estos productos en gel vienen con un émbolo, con una jeringuita. Entonces es necesario hacer un par de ejercicios antes para calibrar la presión que la mano va a generar para que podamos colocar gotas de ese tamaño. Ese es un ejercicio de calibración. A menos que tengan un equipo como el que vemos en pantalla, que es una pistola calibradora, que le pueden regular la presión, que pueden regular el flujo, entonces tendrían que de cualquier manera hacer un ejercicio previo para evitar desperdiciar producto, hacer aplicaciones en sobredosificación, que era lo que hablábamos al principio, y que tuviéramos un impacto también sobre el ambiente por tener exposición de producto en exceso. En estos casos no es tan invasivo porque es una aplicación controlada, es una aplicación focalizada, pero imagínense esto magnificándolo a una aplicación con un equipo aspersor, con una nebulizadora, con una motomochila, con un termonebulizador, entre otros equipos que son más invasivos, que son de mayor capacidad, de mayor alcance. Bueno, se magnifica el impacto de gasto, se magnifica el impacto económico, el impacto de contaminación probable y se vuelve entonces una situación de riesgo. El otro método de ingreso de los plaguicidas a los sistemas es a través de la inhalación. Es necesario aquí que la formulación tenga estas habilidades, que se generen los gases a través de una combustión o de un intercambio de CO2 o de oxígeno o de nitrógeno, de diferentes formulaciones existen que conviertan o que liberen el gas en un ambiente. El organismo plaga va a respirar estos gases y
tendrán un intercambio del oxígeno por los gases y generará la muerte del organismo. Si no inhala, si no respira el organismo en el periodo que esté el gas presente, entonces pues no habrá impacto sobre el organismo. Esto es importante porque también se tiene que calibrar y concentrar y llegar a un buen efecto o un buen trabajo de la aplicación de estos productos, porque si no llegamos a las concentraciones indicadas en la etiqueta por metro cúbico, los organismos no se van a morir. Si no permanece ese gas concentrado en esas condiciones por un tiempo determinado indicado en la etiqueta del producto, entonces no se va a morir. Esto lleva a dos prácticas, ¿verdad? A poner la dosis adecuada por espacio y que mantengamos esa concentración de gas en el contenedor por el tiempo que indica la etiqueta. Son principios que los podemos explicar muy básicamente, muy simples, pero que llevan alto riesgo, que llevan un buen nivel de seguridad, involucra muchas prácticas, muchas buenas prácticas, mucho equipo de protección personal y capacitación sobre todo, para que no tengamos peligros en un riesgo natural que existe por aplicaciones de gases. Entonces, hasta en este procedimiento se necesita concentrarse, hacer una calibración y una aplicación adecuada de los productos. Y bueno, la última vía de entrada que pongo aquí es la de contacto, porque es en la que nos vamos a concentrar. Básicamente esta es la más, con la que tiene mayor participación el tema de calibración de los equipos. Los organismos, para que tengan una intoxicación a través del contacto, es necesario que el insecticida o el producto, el ingrediente activo en este caso, esté presente y activo en una superficie de contacto. Cuando el organismo camina por una superficie que tiene estos cristales o estos ingredientes activos presentes, se adhieren a sus vellosidades de los apéndices, del abdomen, del exoesqueleto en general, dependiendo del organismo, y mientras más cristales de mejor calidad, esto es importante decirlo, mientras tenga mayor cantidad de cristales, los necesarios por dosis de etiqueta, los necesarios por mililitros y demás, y que sean de buena calidad, entonces va a haber mayor posibilidad de que hagan su efecto. Y aquí no aplica el de poner más es mejor, porque si tiene una función de sistémica, por ejemplo, de un ingrediente activo que aplicamos en una superficie y no es repelente, está diseñado para que el organismo camine por esa superficie, se contamine y tenga sus funciones fisiológicas naturales y se muera. Si nosotros sobredosificamos, probablemente no caminen por ahí. Existen muchos casos en arácnidos, en otros insectos rastreros, que evitan sitios de aplicación, dependiendo de la técnica de aplicación y de la calibración del equipo, sobre todo que hayan tenido para hacer esa aplicación. Suponiendo que está bien aplicado, estos cristales o estas partes de la formulación adheridas al cuerpo del organismo llegarán a quedar en algunos puntos en las partes flexibles del exoesqueleto, que es sobre todo en articulaciones, pudiendo ingresar de esta manera al sistema para tener un efecto. O también el organismo, al momento de acicalarse, obtendrá la posibilidad de ingerir algunos cristales, también teniendo un efecto más rápido en el sistema del organismo. Es necesario entonces, y en este punto específico para el contacto, tener unas prácticas de calibración de los equipos de aplicación muy, muy precisa, que sepamos exactamente cuánto gasta mi equipo por minuto, qué flujo tiene, qué apertura o qué abanico o qué ancho de banda puedo hacer en caso de aspersiones. En caso de aplicaciones por volumen, cuánto flujo tiene por minuto mi nebulizador electrónico, cuánto flujo tiene por minuto mi motomochila, cuánto flujo tiene por minuto mi termonebulizador, entre otros. Todos los que tengan a la mano, es necesario entender cuánto flujo tiene. Y una vez entendiendo esto, tenemos que hacer prácticas nosotros de manera personal, de manera técnica y de campo, de qué velocidad tomar al caminar, qué velocidad tomar para el braceo, para poder colocar esta cantidad, como dice la etiqueta, de ingrediente activo por metro, en este caso de mililitros de formulación,
por metro cuadrado o por metro lineal. Es necesario entenderlo. Si logramos entenderlo así, si logramos tener esta filosofía, esta forma de pensamiento, al momento de las prácticas va a ser muy fácil la ejecución con éxito. Va a ser algo sumamente sencillo de lograr. Muy bien, entendiendo esto, nos queda nada más leer un poco respecto a dosis y rendimiento. No es algo muy complejo. Realmente, para poder nosotros, cuando estamos frente a una etiqueta de un producto, entender cómo es la dosis versus el rendimiento, no es algo muy difícil. Una cosa es lo que necesito para aplicarse según etiqueta, es una ley, no podemos modificarla. Y la otra cosa es cuánto puedo cubrir con esa mezcla. De aquí partimos a dos conceptos. ¿Cuáles son los productos residuales y cuáles son no residuales? Esto es muy delicado, bueno, desde mi óptica como técnico, porque no es algo que venga clarificado en las etiquetas. No viene clarificado si los productos o las formulaciones son residuales o no residuales. ¿Por qué no viene clarificado? No viene clarificado porque tiene muchas variables alrededor de que esta residualidad sea mayor o menor, o suceda o no suceda simplemente, y los no residuales de que tengan un efecto de derribo o no. Es decir, toquen y maten a las plagas, así básicamente, o no. Tenemos muchas variables en medio, es decir, si no tenemos un equipo bien calibrado, si no hacemos una buena mezcla, si no lo aplicamos adecuadamente, si nuestro equipo no está en buenas condiciones, no está limpio, no está mantenido en condiciones óptimas, entonces podemos afectar el resultado de la aplicación. Por esa razón es que no se tiene indicado si es o no residual, pero sí podemos anticiparlo por el tipo de formulación. Los productos no residuales tienen formulaciones que son más sensibles al ambiente, básicamente. Son muy volátiles, son muy inestables. Estos ingredientes activos no permanecen en ninguna superficie por mucho tiempo. Entonces, al entender esto, nosotros tendríamos que hacer una aplicación de un producto no residual siempre y cuando tengamos plaga presente, ¿verdad? Para poder tener contacto de manera inmediata con la plaga, con el objetivo. Ese es uno de los principios. ¿Qué formulaciones vamos a encontrar aquí? Principalmente las piretrinas, que se formulan en forma solución. O sea, es un líquido. Fórmulas líquidas que en la etiqueta digan solución acuosa o solución simplemente, serán productos que no presenten o no nos ofrezcan residualidad, pero que de manera natural ofrecen un derribo muy rápido, un impacto muy rápido. Entonces, si esta formulación nosotros vemos en etiqueta que está habilitada para insectos rastreros e insectos voladores, entonces ya podemos tal vez trabajar muy efectivamente contra cucarachas, contra moscas y contra otros organismos de esas naturalezas rastreras y voladoras. Insectos, ¿verdad? Si es un insecticida, es para insectos. Y así empezamos a juntar esta información para poder tener un mejor entendimiento de nuestra etiqueta. Por otro lado, los productos residuales son aquellos que fueron diseñados para tener mucha resistencia en una superficie, es decir, permanecer por periodos de tiempo prolongado en una superficie de aplicación. Entonces, aquí la intención de estas formulaciones es que nosotros podamos aplicar de manera preventiva, así le llaman, o de mantenimiento, pensando en que las plagas pudieran llegar a pasar por ahí, intoxicarse y morir consecuentemente. Esta residualidad se puede ver afectada por las condiciones del medio ambiente. También depende del tipo de superficie, si es muy porosa, el agua se absorbe, ahorita vamos a hablar de ese concepto, y si los cristales o la formulación no es muy robusta, muy gruesa, el cristal también tendrá esa absorción en el ingrediente activo y no permanecerá expuesto en la superficie. Si llegara a haber mucho viento o lluvia y está la superficie adherida con algún ingrediente activo, pues se puede perder por estas condiciones adversas, ¿verdad? A la naturaleza que de pronto cambia. Entonces es importante que los productos residuales se piensen como procedimientos principalmente
de mantenimiento, cuando nosotros no vamos a estar presentes y queremos dar una protección más larga, más prolongada, poner este tipo de productos. ¿Qué formulaciones podemos encontrar aquí? Bueno, principalmente y las de mayor residualidad van a ser siempre las sólidas, es decir, todos los productos que vengan en polvo, en gránulo, en este tipo de fórmulas dispersables en agua, importante, que se puedan diluir en agua, tendrán mayor residualidad, hablando de ellas, ¿no? Los polvos secos, pues no se pueden asperjar, no se pueden diluir tampoco, y por ende tienen otra residualidad, pero son para otro uso, en otras condiciones. Hablando aquí de los que van a tener que calibrarse los equipos, que tener un buen desempeño de la aplicación, tendrían que ser los polvos humectables, todos los sólidos humectables. Aquí podemos encontrar suspensiones concentradas, también suspensiones acuosas. Cuando hablamos de suspensión, hablamos de un sólido en un líquido. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito para entenderlo mejor. Pero recuerden, formulaciones que tengan estas indicaciones en etiqueta como suspensión, polvo humectable, gránulo dispersable, gránulo humectable, todas estas condiciones que nos indiquen que es un sólido que está incluido en agua, va a tener una excelente residualidad. No así la mejor de los desempeños en derribo. No puede ser así. Desafortunadamente no existen estas formulaciones mágicas que tocan y matan y que aparte duran meses ahí. No, esto es todavía no está pensado. Yo creo que no es algo que no se pueda desarrollar, pero pensemos un poco en ello. No es seguro. Imagínense un producto muy, muy irritante, muy tóxico y que tenga una durabilidad enorme en el ambiente, es peligroso. No sería barato y pues tendría un impacto muy grande sobre otras especies probablemente. Entonces la seguridad, la eficiencia y el costo no estarían a favor, por eso no pienso que esas formulaciones tengan que ser el futuro. Pienso que probablemente tengamos que tener mejores técnicas de aplicación, mejores conocimientos del uso de los plaguicidas, mejores conocimientos de los entornos para los plaguicidas y en función de ello tener aplicaciones más inteligentes, equipos en mejores condiciones que nos ayuden a hacer aplicaciones profesionales, eficientes, que tengamos ese impacto. Entonces, ¿qué podemos llegar a pensar aquí con las residuales? Un punto medio, las formulaciones emulsionadas, los aceites en agua. Cuando ustedes vean la palabra, las letras CE, las siglas CE, vamos a hablar de ello en un momento más, se refiere a concentraciones emulsionadas. Cuando vean emulsionado, quiere decir que tiene aceites derivados del petróleo o aceites naturales, dependiendo de la formulación y del laboratorio. Estos productos ofrecen un buen desempeño en el derribo, no son tan contundentes como las piretrinas, por ejemplo, pero tienen un muy buen desempeño en el derribo, es decir, derriban rápido, en cuestión de minutos tal vez, cuando piretrinas derriban en cuestión de segundos. Piretrinas. Tenemos nuestros videos de See to Believe o de ver para creer, en donde aplicamos piretrinas a cucarachas y se mueren en el segundo 1 o 2, un segundo o 2 segundos después de contacto. En el caso de los piretroides, se pueden morir algunos organismos, dependiendo de la técnica de aplicación, hasta el minuto 10, el minuto 15 o hasta el minuto 30. Es un derribo considerablemente bueno. Sin embargo, también presentan estas concentraciones emulsionadas, presentan un buen factor residual, dependiendo de la superficie, del ambiente, de condiciones de luz, etcétera, etcétera. Pero también tienen residualidad. Tienen residualidad y tienen cierto derribo. Entonces se convirtieron estas formulaciones en los comodines, ¿verdad? Para muchos. Son las formulaciones que tienen mayor uso, que tienen buen amplio espectro de aplicaciones, es decir, se pueden aplicar en muchos sitios, en industrias de alimentos, farmacéuticas, escuelas, guarderías, iglesias, etcétera, 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 por muchas superficies, con un buen rendimiento. Pero depende también de qué tan bien tengamos la calibrada del equipo de aplicación, qué tan buenos seamos para la aplicación efectiva del producto. O sea, los productos tienen mucha tecnología, tienen mucha ciencia en medio, tienen muchos antecedentes, muchas historias, muchas cosas que le dan ese material, ese marco de referencia para poderlo desarrollar con intención, con objetivo útil. Pero si todo eso
pues no le damos un buen uso calibrando nuestros equipos, manteniéndolos en buen estado, haciendo aplicaciones en buenas condiciones, una dosis, una mezcla adecuada según la etiqueta, pues todo este trabajo de años de laboratorios no va a ser de gran ayuda al momento del desempeño. Lo podemos echar a perder. Les explicaba un poco de los tipos de formulaciones. Y bueno, es importante, perdón, me brinqué un slide. Es importante que entendamos que según el tipo de formulación, va a tener diferentes usos para su aplicación y tenemos que distinguirlas. Las soluciones es un efecto que se logra cuando se mezcla agua, un líquido con un líquido. Por ejemplo, agua con agua. Agua de color rojo con agua de color amarillo. Las mezclan y no puedes distinguir dónde quedó uno de otro. Esta formulación, este efecto solución, normalmente, como les explicaba, no tiene mucha residualidad o no tiene residualidad prácticamente. No requiere agitarse, básicamente. Es así como está. Incluso algunas de ellos son listos para su uso. No tienes que mezclarlos con agua. Y tiene un impacto muy, muy contundente en el tema de derribo. Las soluciones tienen este efecto. Vamos a hablar de las suspensiones. Las suspensiones, por otro lado, se forman estos efectos cuando mezclamos sólidos con líquidos. Es muy, muy simple. Se puede ver este efecto, no sé, estoy pensando cuando mezclamos café tal vez, café soluble en el agua, cómo se ve el efecto de suspensión. Después, como tiene un agente ahí que permite que se integre perfectamente bien al agua, por eso es soluble, se mezcla y se integra de manera homogénea. Pero ¿qué pasa? Que las suspensiones se separan, ¿sí? La densidad es diferente y las suspensiones, como son más pesadas o más densas que el agua o los líquidos, tendrán o la tendencia es irse al fondo. Entonces requiere que se mantenga la mezcla, que estemos siempre con unas buenas prácticas de mezclar únicamente lo que vamos a utilizar, de no hacer mezclas de más para el futuro, es decir, ¿por qué? Porque se va a separar y va a tener que ser agitada después para poderla integrar nuevamente. Estos productos en suspensión tienen una buena residualidad, una magnífica residualidad en diferentes ambientes y son de amplio espectro. Es decir, normalmente sus usos no podría yo encasillarlas a que todas son para exteriores, pero de manera natural, si hablábamos de que las formulaciones pueden ser afectadas por la luz solar, por el agua, por la lluvia, en el viento, que esto desnaturaliza o pierde o inactiva el ingrediente activo, pues bueno, la suspensión, que es mucho más resistente a estas condiciones, son ideales para exteriores. Pero también encontramos formulaciones en suspensión que forman suspensiones acuosas que tienen en su etiqueta permisos para usarse en interiores. Es necesario leer la etiqueta dependiendo de la marca y dependiendo de la formulación, el uso que puede llegar a tener. Pero principalmente sus virtudes son esas. En el caso de las emulsiones, contrario a suspensiones, es menos denso el aceite que los líquidos o que el agua, en este caso, y en el aceite tendrá esa tendencia a subir. Se separa igual, pero en la superficie. Aquí la mezcla lo que permite es que estas formulaciones tienen un agente que permite que se integre ese aceite con el agua, pero este agente tiene una cierta vida. Entonces, una vez que ya no está teniendo función, vamos a ver cómo se separa el aceite del agua. Es importante mantener homogénea también esta formulación, también es necesario agitar la mezcla para mantener la emulsión al 100%. Y solamente como recomendación también, leer la etiqueta, ¿verdad? La parte izquierda, en la parte de seguridad del equipo de protección en cada uno de ellos, pero hacer la mezcla solamente de lo que vamos a utilizar. No mezclar excesos, excedentes que se nos pueden quedar y que esto a la larga va a dañar la eficiencia de nuestros equipos y vamos para allá, vamos para la calibración. Ustedes van a poder ver cómo con el tiempo los equipos que se usan exclusivamente con emulsiones, algunas empresas de control de plagas tienen esas prácticas, tienen equipos para emulsiones, equipos para suspensiones, equipos para soluciones. Esto facilita mucho el mantenimiento, el seguimiento de las calibraciones, pero también tiene un enfoque de que los equipos que utilizan las soluciones
tienen menos desgaste físico que los equipos que utilizan suspensiones. Y es por una naturaleza física. El paso de la suspensión, que es un sólido, por las mangueras, por las boquillas, por bayonetas y demás, de los diferentes equipos que existen, suceden un desgaste mayor que los de líquidos. Eso es natural. Entonces, un equipo que no tiene un buen mantenimiento, que no se calibra, de pronto va a tener taponamientos, de pronto en el ejercicio, y esto se los digo con conciencia, a mí me pasó en mi época de controlador, que estar trabajando en un sitio y de pronto ya no sale nada, ni aire ni nada. Y es muy complicado, aparte del impacto que damos a la imagen con el cliente, esa imagen de no profesionales, de no prevenirnos, podemos tener mayores impactos, ¿no? Como el que no tengamos herramienta para hacer el arreglo y tengamos que dejar un servicio a la mitad o una aplicación a medias. Esto es de mucho impacto en el tema de imagen y es necesario entender qué hacen las formulaciones a nuestros equipos, adicionalmente a lo que sucede en el ambiente. Resumen, las emulsiones son productos de buena residualidad, una residualidad media, hablaremos por medios 15 a 30 días, dependiendo del sitio, del método de aplicación y de las condiciones ambientales, pero también ofrecen un buen resultado de derribo. Muchas de ellas tienen buen derribo dependiendo, insisto, de las condiciones de aplicación y ambientales. Entendiendo esto, entonces, ¿qué se absorbe y qué se adhiere? ¿Qué queremos? Para el tema de calibración, para el tema de desinfección, de control de plagas, los equipos de aplicación que se utilizan, lo que buscan es una adherencia, que se cubra una superficie lo mejor posible en función de las instrucciones de la etiqueta. Eso es lo que se busca. Entonces, el concepto que queremos es adsorción. Es cuando los ingredientes activos de cualquier formulación se adhieren o se unen a una superficie, ¿verdad? Cuando pasa lo contrario, cuando la superficie absorbe la formulación con agua y todo el ingrediente activo y demás, a esto se refiere como absorción. También es muy útil, pero esto sucede con mejor enfoque o tiene una mejor utilidad cuando estamos hablando de problemas estructurales, cuando hablamos de termitas, cuando hablamos de hormigas carpinteras, de polillas, etcétera, de escarabajos barrenadores de la madera, de hormigas, entre otros organismos que están estructuralmente y necesitamos que el producto ingrese a una superficie. Entonces ahí estaremos hablando de otra cosa. Pero aquí en lo que hoy, y también se tienen que calibrar, perdón, los productos que se absorben, como el caso de los termicidas, también se tienen que calibrar. También tenemos que saber qué flujo tiene por minuto para saber cuánto tiempo voy a dejar encendida la máquina porque no ves. Cuando estás inyectando, no sabes cuántos litros van. Entonces, tienes que marcarlo por tiempo. Ese es un tema de calibración constante que tenemos que tener muy presente. Pero es más evidente en el tema de aplicaciones para superficies, ya sea volúmenes o metros cuadrados. Es más evidente. Aquí se nota más todavía. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque en función de esto, podemos definir el periodo en el que vamos a tener que regresar a dar un refuerzo, hacer una visita de seguimiento para hacer una inspección y ver qué funcionó y qué no funcionó. Es muy necesario tener este manejo de conceptos porque incluso en ocasiones los tenemos que poner en los reportes y explicarle a nuestros clientes estos tecnicismos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, por último, ya para pasar al tema de calibración, dosis contra rendimiento. Es muy importante entender lo que les explicaba hace un momento, que dosis va a ser siempre la cantidad que pudiera llegar a estar especificada en gramos, si es un sólido, en mililitros, si son líquidos, que son necesarios para mezclarse o no mezclarse en agua antes de su aplicación. Esto se le llama, nosotros le llamamos premezclas, alícuotas o mezclas simplemente. Es importante garantizar que cubramos al 100%, no al 99%, no al 101% ni al 102%, al 100% las instrucciones de la etiqueta. El rendimiento será en todo caso la cantidad de metros cúbicos cuadrados o lineales que podemos cubrir con esa mezcla realizada.
Entonces, entendiendo esto, el concepto de plaguicida se define como sustancias químicas, además de sus preparaciones que son utilizadas para desinfectar, que se utilizan para combatir cualquier organismo, ya sea que dañe al estilo de vida, o sea, es decir, que contamine alimentos, que dañe estructuras, que se coman los cables de la luz, que dañe tuberías de agua, de manera directa o indirecta con los intereses del hombre. Todo eso se le puede denominar plaga y los plaguicidas están diseñados para combatir estos organismos. Químicamente diseñados, químicamente desarrollados, tecnificados para hacer un efecto contra eso. Respetando las instrucciones de la etiqueta, básicamente ahí está la respuesta de todo. Evitaremos intoxicaciones de perritos, de pajaritos, de pececitos, de la tortuguita, de mis hijos, de mi esposa. Evitaremos eso. ¿Por qué? Porque seguimos las instrucciones de la etiqueta de dosis, rendimiento, técnica de aplicación y comprendiendo los principios básicos de una calibración adecuada y del uso adecuado de un equipo de aplicación. Básicamente aquí es un resumen, yo quisiera pensar, pero no, todavía estamos a la mitad de la plática en la que todavía no podemos decir que podemos hacer una aplicación efectiva, inteligente y con resultados favorables sin dañar nuestro entorno. Todo eso se tiene que involucrar en las aplicaciones, no nada más de los plaguicidas, sino también de los desinfectantes. Perdón, tomaré tantita agua. Bien, para el tema de calibración, entonces, teniendo todos estos principios y conceptos, no es algo exclusivo de una marca, no es algo exclusivo de un equipo, de un tipo. Es aplica para todos los equipos de aplicación que existen en el mercado en el país, extranjeros, americanos, asiáticos, europeos, no importa de dónde venga, deberán ser calibrados y deberán ser monitoreados. Desafortunadamente en nuestro país no existe, al menos yo no conozco, una dependencia o un órgano certificado como pasa con los termómetros, ¿verdad? O con las básculas que existen, una asociación y una empresa, empresas que hacen las calibraciones y que todo está certificado, ¿verdad? Ante una dependencia. Aquí no conozco yo que exista algo así, pero sí existen empresas que calibran, sí existen empresas que se dedican a dar mantenimiento y calibran. Sin embargo, no sé si se extiendan manifiestos y certificaciones que tengan validez oficial. Lo desconozco. ¿Qué vale? ¿Qué es lo que vale y qué es lo que no vale? Bueno, lo que vale es que tengas tu conocimiento de cuánto gasta tu equipo. Eso es lo único que vale. Y que lo puedas documentar, que lo puedas comprobar. ¿Cómo? Pues con un documento. Una bitácora de calibración, un reporte de mantenimiento, que tenga básicamente el número de folios, si es que le ponen un número de código QR, código de barras, un número de folios a sus equipos. Si tienen dos, pues será el equipo 1 y el equipo 2. Y que los tengan documentado y que el equipo esté señalizado como tal. Que diga cuándo se realizó, quién lo realizó, qué realizó. Bueno, pues hizo la calibración mediante un protocolo X, que puede estar descrito en un diagrama de flujo, en un escrito de un párrafo, nada más cómo se hace la calibración. No necesitamos hacer mucho. Sin embargo, sería ideal, ¿verdad? Entrar en estándares como ISO 9000, ISO 22000, en donde ya se tienen los protocolos, los procedimientos, los instructivos de trabajo, los manuales, todo descrito y documentado, y bueno, ahí, y se siguen al pie de la letra y se actualizan cada año, pues sería lo mejor. Pero sin llegar a todo eso, ¿qué tendríamos que hacer? Conocer cuánto fluye. Incluso de tu atomizador que usas en casa para aplicar ahora los sanitizantes que hemos estado usando por todos estos meses, estos 2 años prácticamente. Yo todavía hoy en la mañana hice sanitización de la casa. A mis hijos los acaban de vacunar, perdón por el preámbulo, los acaban de vacunar y les pusieron doble vacuna a los dos y los tengo ahí derrumbados ahorita. Y entré en pánico y tuve que sanitizar. Bueno, mi atomizador, que es de esos como de peluquero, libera 0,7 mililitros por cada atomizada. El producto que yo utilizo me pide que se use a razón de dosis de 150 ml por cada 5 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas atomizadas tengo que dar para cubrir esos 5 metros, no? Y después pasarle el trapeador desinfectado con todo lo que quieras y, bueno, ¿cómo hacerlo?
Tenéis que tener conocimiento de ello. Me tomó cerca de 15 minutos hacer la sanitización de mi piso, básicamente. Ese es el conocimiento. ¿Lo tengo documentado? No. Si me llegaran a auditar ahorita los del DIF, bueno, a lo mejor me quitan a mis hijos. No lo sé, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Pero si pasara, pues tendría un mal resultado, porque yo lo digo, pero no porque yo lo diga, existe. Si no está documentado, no está realizado. La calibración se tiene que documentar. Llevemos a cabo una matriz, una hojita de cálculo, algo sencillo, en la que indiquemos simplemente estos valores. El tipo de equipo que es, su número de folio, la fecha en la que hicimos la calibración, quién la realizó. Hasta ahí vamos bien. Y después, cuánto gasta por minuto. Qué mantenimiento se le hizo, si se le hicieron algunos cambios de piezas y se acabó. Es importante que pongamos la fecha del próximo tiempo de calibración. Esto depende de ustedes, depende del tiempo de uso, de la frecuencia que le estén dando al uso. Esa es la variable. Si es muy frecuente, pues lo pueden hacer cada mes, o cada 15 días, o cada semana. Depende de ustedes. No se recomiendan que sean muy espaciadas de una calibración de otra, que no superen los 30 días. Pero bueno, depende de ustedes, porque hay equipos que no se utilizan en 30 días y no se va a estar calibrando si no se ha usado. Pero las fechas de cuándo se hizo y cuándo es la próxima, esa es la clave. Hagan esto, ténganlo documentado, guárdenlo en sus bitácoras y el día que lo requieran, pues ahí estará. Tendrían una buena práctica y ya no tendrían que trabajar más en ello. Como les decía, la calibración va en función de cualquier tipo de equipo, ya sea motorizado por combustión, motorizado por electricidad, manuales de presión, de cualquier naturaleza, si son de 1 litro, de 2 litros, de 10 litros, no importa. El flujo es la clave. ¿Y qué deriva o qué nos da la determinación de un flujo? Tiene muchos conceptos y muchos integrantes que participan aquí. Primeramente, la boquilla. La boquilla participa de manera directa en la eficiencia del equipo que estamos utilizando. Las boquillas normalmente están diseñadas para aplicar, cuando hablamos de control de plagas y de desinfección, un abanico, es decir, una línea que tenga una apertura en ángulo que pueda llegar entre los 60 grados hasta los 110 grados. Esto se puede transferir al español como con un ángulo de apertura máximo, algunas boquillas, de 60 centímetros y con un ángulo de apertura máximo de algunas boquillas de hasta 110 centímetros. Obviamente, mientras más ángulo, más flujo, más gasta, ¿verdad? Por minuto. Entendiendo eso. Esos son los máximos. ¿Qué pasa? Nosotros, como ejemplo, ponemos aquí la boquilla 8002 porque así la comercializan. Tiene 80 grados de apertura el ángulo y tiene una descarga promedio de 0,2 galones por minuto. Esto si lo ponemos nosotros en unidades métricas que entendamos, vamos a hablar de promedio, los 80 centímetros de apertura, 40 centímetros, 30 centímetros mínimo, hasta 20 centímetros te puede dar esta boquilla mínimo, hasta 80 máximo, antes de que ya no sea homogénea la aplicación o requiera más presión de la que el contenedor te puede dar. Eso es importante. Mientras el contenedor es más pequeño, contienes menos presión en su interior. Más grandes, tienes más presión, dependiendo de los materiales también. La descarga de galones, entonces, se puede transferir a cerca de 175 hasta 300 mililitros por minuto, dependiendo del ángulo que tú vayas a pedir y de la presión que le estés poniendo. Con este tipo de desgaste, con este tipo de ángulo y con este tipo de descarga, se recomienda entonces hacer un cambio de boquilla cuando estas descargas tengan una varianza del 10% superior. Es decir, ya no está en los 250 ml, ya está en 290 ml por minuto. Ese es un 10% más de descargas de galones por minuto o de litros por minuto, y ya se sugeriría cambiar la boquilla, aunque si no haces el cambio, puedes trabajar con eso. Lo que no puedes hacer es seguir trabajando como si tuvieras una boquilla que descarga 250, cuando tienes una que descarga
290 o 300 ml por minuto. Es el flujo más rápido, es más cantidad de mezcla por minuto y por ende tu caminar debería ser diferente. Por ende tu modo de bracear o de mover el brazo para hacer un bandeo en la puerta de tu casa o del servicio que estés brindando o de las superficies de desinfección tendría que ser más rápido, si no vas a sobresaturar. La boquilla es la primera variable y es muy importante que lo conozcamos. Existen diferentes materiales de boquillas. Las que duran 1000 horas de aplicación constante a las que duran 60 horas. 60 horas es poco, dicen muchos. Bueno, 60 horas en las de latón, por ejemplo, en un expresor manual que tiene un flujo aproximado de 270 ml, que es como la 8002 que vimos hace rato por minuto, esto puede servir para aplicar 972 litros de mezcla y cubrir más de 32,000 metros cuadrados. Es un mundo en el tema de la aspersión, un mundo. Entonces, hasta esta de 60 horas tiene una vida de utilidad muy larga. Si le damos un correcto mantenimiento, si calibramos constantemente, pienso que podríamos darle más vida. Y podríamos sacarle más provecho a las inversiones porque son equipos que no son baratos. Desafortunadamente, todos estos equipos que vemos aquí son costosos. Unos más, otros menos, pero todos son costosos. Y darles un buen uso y un buen mantenimiento es importantísimo. No dejarlos con mezcla adentro, limpiarlos constantemente, como marcan las instrucciones. Es muy, muy valioso darle valor a nuestra inversión. ¿Cómo calibrar el equipo? Vamos a entrar a este punto. Son dos partes. Primero, el equipo. Les he estado explicando, les he estado lanzando algunas pistas o algunos mensajitos ahí entre líneas de la calibración. Ya vimos hace unos minutos el tema de la calibración de la mano para el tema de los geles, ¿no? Donde tenemos que presionar más o menos según la resistencia de la pasta que tiene contenida. Y para eso tienes que entrenar tu manita haciendo una o dos aplicaciones para que puedan quedar esos puntos de gel del tamaño que pide la etiqueta. Y no te salgan ahí unos cacahuatotes o desperdicies o se te chorree, hagas una contaminación de una superficie. Ese tipo de prácticas, pues, te anticipas un poco. Acá en el tema de equipos de aplicación, es un poco más la metodología, es un poco más el desarrollo que tenemos que ejecutar. Va en dos sentidos. Primero, el equipo. Tenemos que monitorear las boquillas o verificar la descarga, como se le conoce. En esto vamos a determinar la cantidad de mezcla o de agua, en este caso, que pasa por la boquilla durante un lapso de tiempo. Vas a necesitar un cronómetro, un celular o algún tipo de marcador, de medidor de tiempo, un recipiente que tenga unidades de medida, un vaso graduado, precipitado, de preferencia de 1 litro, no más de eso, puede ser una probeta, y vamos a medir repetidas 3 veces la descarga de este equipo, ya sea de mochila, de mano, motorizado. Si estamos hablando de los equipos como termonebulizadores, si estamos hablando de equipos como motomochilas, será necesario, en el caso de los termonebulizadores, desconectar las válvulas, la boquilla, básicamente, que va a los cañones resonadores, para no hacer humo, básicamente, para no tener que encenderla y tener un desperdicio de mezcla o de agua. Desconectamos la boquilla y se pone en el vaso precipitado, se abre la llave del paso de mezcla sin encender el equipo, hablando del termonebulizador, y va a tener flujo constante esa válvula y te va a decir el gasto que tiene en 1 minuto. En el caso de las bombas de mano o de presión manual, tenemos que poner presión en el tanque y presionar gatillo para dejar correr el flujo por 1 minuto. Repetirlo por 3 veces y tener un promedio de este ejercicio del gasto por boquilla. Una vez teniendo esto claro, entonces tendríamos que pasar al punto 2, donde tendríamos que calibrar al personal. Vamos a ver un video de esto enseguida. Cuando nosotros colocamos la lanza y la boquilla dentro de la probeta o vaso precipitado o unidad de medida, lo que sea, es necesario ver que todo el contenido quede dentro del contenedor, porque en muchos casos sale con mucha presión y vas a tener una explosión básicamente de agua por presión. Entonces traten de contener todo porque estamos hablando de mililitros por minuto.
No podemos darnos el lujo de perder mucho o nada de esta salida para tener una medición ideal, óptima y que sea muy objetiva en función de su gasto. Esto, insisto, lo pueden repetir hasta 3 a 5 veces para tener bien documentado el gasto por boquillas. Les repito rápidamente, ¿cómo hacer el de la SwingFog o el de la termonebulizadora? Aquí tenemos en esta parte la boquilla del resonador. Esta es la que tenemos que desconectar, ponerla en la probeta o vaso precipitado sin encender el equipo y abrimos la llave de la mezcla, que es la que está aquí. Cuando hacemos eso, va a fluir la mezcla y se va a depositar en tu tanque. En 1 minuto te va a dar el gasto promedio por minuto. Y tendrías ya entonces ese gasto en función de estas boquillas, pensando siempre que aquí tiene diferentes números de boquillas. Algunos modelos va acá, en algunos modelos va de este lado, la 0,1, 0,2, así. Tienen más o menor gasto. Dependiendo de ella, puedes ver el instructivo cuál es el gasto ideal. Y si SwingFog, en este caso la marca, sugiere el cambio después de un porcentaje mayor de desgaste, pues entonces tratar de seguir esas instrucciones para estar cumpliendo con las indicaciones del fabricante al 100%. En el caso de las nebulizadoras electrónicas como esta, no podemos hacer más que abrir las boquillas, ponerla, este tiene una boquilla medidora o graduadora, abres más o cierras el flujo, ponerlo dentro, va a tener vas a tener mucha nebulización porque microniza las gotas a un tamaño en el que se flotan. Entonces, como no se puede hacer apagada, lo vas a tener que hacer con esta probeta, pero apoyándote con un plástico alrededor para que tapemos y no salga la nebulización del contenedor y tengamos ahí pues es con agua. Básicamente esto se sugiere hacerlo con agua, pero no hay una medición ideal en el tiempo de descarga, ¿no? En el caso de las motobombas, también se puede desconectar la válvula de salida de mezcla, que es la que está de este lado. Esta manguerita viene del tanque, deposita la mezcla en gotas en el cañón donde va corriendo el aire y entonces al momento de chocar el agua con el aire, microniza y pulveriza esta mezcla, esta solución, lanzándola al ambiente. Si nosotros desconectamos aquí, esta llavecita permite el cierre, el paso o no, podemos nosotros ver el desgaste que tiene por minuto. Algunos modelos te permite desconectar el cañón, prendemos y colectamos simplemente sin encender el motor, abrimos válvula y recolectamos la caída de mezcla. En algunos casos se permite, dependiendo del modelo. En estos casos motorizados de gas de combustión, como motobombas o termonebulizadores, no es necesario encenderlos. Todos los demás, basta con poner presión en el interior y presionar el gatillo a un contenedor. Sean de mochila, de hombro, de mano, sea cual sea el modelo, metálicos, de plástico, no importa. Tipos de boquillas hay muchos. Tengo que decirles que algunos de estos equipos tienen boquillas de cono. Algunos de cono hueco, algunos de cono sólido, porque están dirigidas a un sector diferente al de sanitización o al de control de plagas. Están dirigidos a sectores agrícolas o de hortalizas, invernaderos, etcétera. Entonces, tienen esa función esas boquillas. Es necesario pensar en mi boquilla. Necesitamos abanicos. Necesitamos abanicos. Los abanicos son los que se pueden calibrar para superficies, hablando de desinfecciones y de control de plagas, son los pocos que se pueden calibrar. Los de cono tienen un flujo mucho mayor, hablando de 4 a 6 veces mayor, y por ende, la persona que va a aplicar tendría que ir corriendo, volviendo esto con un equipo en el hombro de 7 kilogramos o una en la espalda de 10 kilogramos o 15 ya con el motor, se vuelve una práctica de riesgo. No es posible hacer eso. Tenemos que pensar en todo. Y los equipos de aplicación dirigidos para aplicaciones profesionales tienen ya todas las estructuras hechas para hacer aplicaciones profesionales, básicamente. Bien, la calibración del técnico. La velocidad del paso, el caminar y el braceo son la parte medular de este punto. No hay otra cosa. El flujo de la mezcla que un equipo libera cuando se está aplicando
va a determinar siempre la velocidad del caminar del operador. Yo quisiera decirles aquí una tablita mágica que dijera, bueno, si tu flujo es de 150 ml a 130, tu velocidad de caminar es de, pues no sé, tantos metros por segundo. Pero es una variable que sí tiene sus diferencias entre una persona y otra. Entre una persona que tenga las piernas más largas, no sé, hay configuraciones, básicamente, configuraciones fenotípicas de las personas, de los usuarios, y también el ambiente. No siempre vamos a encontrar el camino derechito y planito, ¿no? A veces tenemos que sortear obstáculos, y hablando de desinfección, pues no se diga, ¿no? Si es en interiores, tienes cantidad de superficies de contacto que tienes que desinfectar, sanitizar, y de pronto no es algo que tenga una cadencia del braceo tan lineal. Es importante que cada uno de nosotros, los que usamos estas técnicas, nos entrenemos y veamos qué tiempo tardo yo en recorrer 10 metros lineales, por ejemplo. Ese es el ejercicio real. Está en 3 pasos. Lo primero es fijar una distancia conocida. Al menos les propondría de 10 a 50 metros. 50 metros lineales es mejor. Mientras un poquito más larga sea la distancia, más claridad te va a quedar en el ejercicio, porque vas a tardar más en hacerlo. Cualquiera de nosotros pensaríamos que cuando vemos a una persona aplicando productos químicos y va caminando con una velocidad normal, pensando cuando vamos caminando normal, es una velocidad adecuada. Bueno, les tengo que decir que esa velocidad normal que todos usamos para caminar, la normal, no la de carreritas para ir a los tacos o me voy a meter al vagón del metro, esa que ya apretamos, no. Un caminar normal, con la cadencia normal, natural, no velocidad ni muy lento tampoco. No es la velocidad adecuada para un flujo de 135 a 150 mililitros por minuto, que digo esa referencia porque esa es la media de velocidad de flujo que tienen las bombas de aplicación profesionales. Es decir, un abanico con una boquilla 8002, 8001 yo diría, que es la de 170 ml por minuto, puede tener una varianza hasta 135, 140 ml por minuto, es decir, que tenga un flujo muy bajo. Es una aplicación muy precisa, quirúrgica yo diría, pues requiere de una velocidad lenta, en cámara lenta, realmente. Y más si vamos a desinfectar, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Pero si voy a aplicar, tengo que ir básicamente, y es un constante, tengo que ir básicamente en cámara lenta, porque si no voy a subdosificar. Y eso no lo puedes tú saber a menos que hagas este ejercicio. Fija una distancia conocida, en metros lineales, claro. Al menos te sugiero 40 o 50 metros. Si lo haces en 10, no pasa nada. Carga tu equipo de aspersión con un volumen conocido de agua. Te sugiero 1 litro, porque 1 litro en el mundo del control de plagas, por ejemplo, nos puede rendir entre 35, mínimo 25 metros cuadrados. Esto ya convertido en lineales pueden ser hasta 100 metros lineales. 1 litro de agua. Con 1 litrito te rinde bien. Y vas a simular en el área que tú determinaste una aplicación en condiciones normales a tu ritmo acostumbrado de caminar. Después lo vas a repetir otras veces con la intención de recuperar lo que quedó en el tanque y ver el gasto. Yo te doy el ejemplo de los 50 metros porque nosotros entendiendo una etiqueta común de un producto va a decirnos que tiene un rendimiento aproximado de, voy a decir, 100 metros lineales por litro de mezcla, por decir un número, 100 metros lineales por litro de mezcla. Si yo tengo 50 metros lineales, ¿cuánto tendría que gastarme de mezcla? Medio litro. Básicamente ese es el principio, ¿no? Entonces hago este ejercicio primero caminando a la velocidad normal de mi ritmo de caminar. Vamos a ver este video. Se puede ver cómo está haciéndose un bandeo. Es ancho, es una boquilla 80, de 80 grados. Es un buen ancho de banda. No es 1 metro. Déjenme ver.
Vean la velocidad a la que voy. Aquí hay unos sensores. Eso lo hicimos nada más con la intención de validar, ¿verdad? Nuevamente lo pongo. Vean la velocidad a la que voy. Vean la marca de agua que queda en la superficie. Yo aquí puse los sensores, pongo este ejemplo porque vamos a ver ese resultado con esos sensores. Bien, ¿qué pasó aquí? Ahí yo ya había hecho el ejercicio a mi velocidad de caminar normal, con este equipo que tiene un flujo ya delimitado, y lo que me resultó en el primer ejercicio fue esto que vamos a ver en este primer video. Mi caminar normal, con el mismo equipo, la misma superficie, la misma distancia. Ay, ¿qué pasó? ¿Están ahí? César, ¿se dejó de compartir tu pantalla? Sí, se me desconectó la aplicación. Dame un segundito, perdónenme. Dame un segundito, ¿eh? Claro. Me está cargando, dame un segundito. Algo pasó aquí, me desconectó la aplicación, pero ¿Algo que te pueda ayudar, César? muchas gracias, Manolo. Ya estoy entrando, ya me estoy poniendo en la misma slide que me quedé. Desconozco qué pasó, ¿eh? ¿Sabes qué? Ya lo volví a abrir y llegando a ese slide me vuelve a sacar. Fue No, no, soy yo, es mi internet. Es mi internet. Si gustas intentar a lo mejor colocando en la siguiente diapositiva antes de que te saque y proyectar desde ahí, no sé si te permite hacer eso. Sí, a ver, creo que ya está. Tuve un lapsus aquí. Yo creo que ya se despertaron mis hijos y ya se conectaron a las tablets. Una disculpa. Voy a presentar. Bien, les comento que hice el ejercicio previo al que vimos, donde iba con una cadencia muy lenta en la aplicación. Hice un ejercicio previo, igual con los sensores en pared, que esto es papel hidrosensible, no es mucha tecnología, con una velocidad normal de caminado. Y lo que resultó estuvo muy interesante. Pueden ver aquí cómo el caminar es mucho mayor, no se marca el agua prácticamente, la velocidad es superior, es una velocidad regular, una velocidad a la que normalmente yo camino. Pueden ver cómo queda la superficie impregnada con la mezcla o con el agua en este caso. Se puede ver el papel hidrosensible, una brisa apenas que le tocó. En la velocidad normal de caminar, aquí se ve desde la toma de la bayoneta, aparentemente se ve una aplicación buena, una aplicación en la que tenemos un buen ejercicio.
En el video anterior que les habíamos mostrado, ya se ve una velocidad más cadente, más pausada. Esta velocidad va en función del gasto que yo ya había medido. Y los resultados son muy, muy diferentes de un ejercicio versus el otro. Tenemos un buen impacto o una buena diferencia en el comparativo ya de una aplicación contra otra. Esto transcurrir o llevado al español, es muy importante que entendamos que a mayor flujo de mezcla, más rápido tendríamos que mover el brazo. Cuando el flujo es menor, y hablamos de un rango promedio que esté entre 200 ml y 130 ml o hasta 100 ml, dependiendo del equipo de aplicación, tú tendrás que tener una velocidad muy pausada de caminar, como la que vimos en el ejemplo. No basta con que yo te dé la referencia de la velocidad de caminar. Tendríamos que hacer el ejercicio completo en el que tomemos una cantidad de mezcla o de agua, en este caso, en un contenedor, en un equipo de aplicación, 1 litro, por ejemplo, hacer una aplicación en una distancia conocida, recuperar esa mezcla y ver el gasto que se tuvo. Si tu gasto fue lo que tú esperabas en función de un producto, porque cada etiqueta es diferente. En Bayer buscamos que los rendimientos de las formulaciones sean muy parecidos. Sin embargo, hay diferencias. Algunos rinden 100 metros lineales, otros rinden 150, otros rinden 80 metros lineales. Dependiendo de la formulación, va a tener un rendimiento y de la dosis, ¿verdad? Entonces, entendiendo ustedes, primeramente, que con un equipo que tiene un gasto promedio de 150 ml por minuto, vas a caminar de una manera, con cierta velocidad. Y con un equipo que tenga por encima de los 200 ml, vas a caminar de otra manera. Y con un equipo que tenga un gasto de 400 de otra manera y los de 800 ml de otra manera, entonces tú ya estarías más cerca en el tema de alineación de tu ejercicio con el equipo de aplicación. Esa es la metodología. Es una pena decir que estamos todavía en esta época de, pues no de las cavernas, pero no estamos en un punto de técnicas profesionales a detalle. No estamos ahí, porque tenemos muchas variables que no nos van a permitir hacer aplicaciones tal y cual como lo pide la etiqueta. Hay muchísimas variables. Viento, cosas puestas en el camino, escombros, maquinarias, muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a haber puntos donde ustedes se generan una aplicación y la aplicación sea de más. Va a haber puntos así, pero que sean los puntos menos críticos. Es decir, estas técnicas de aplicación con calibración precisa, que tú sepas qué velocidad tomar en tu brazo para hacer una aplicación, imagínate en un punto crítico. Por ejemplo, hablando de plagas, en un sitio donde tenemos un nido de cucarachas. Y ya se hizo un trabajo y se eliminó y se recuperó mucho de la plaga. Pero sigue siendo crítico. ¿Por qué? Porque tiene alimento, agua, refugio, porque tiene calorcito, porque constantemente se me va para allá. Es una panadería, por ejemplo, y se les va el pan para atrás o la masa. Constantemente tienen que comer, tienen dónde vivir y tienen cómo reproducirse. Entonces ahí la aplicación en ese punto específico, en esos metros cuadrados o en ese metros lineales del horno o de la cámara de enfriamiento o de etcétera, de un punto crítico, se hace una aplicación así, a detalle, con mucho, mucho arte, literal, artesanal. Porque los equipos de aplicación, insisto, todavía no están en ese punto en el que nos den toda la información de feedback de que tuviste una presión constante de 20 libras de presión o de 30 libras de presión y que tuviste un flujo de tantos mililitros, todavía no existe. Tú le puedes poner un flujómetro y le puedes poner un manómetro a un equipo de aspersión y lo puedes hacer más así como de esas motos que venden, que tienen ya así faros por todos lados, así una cosa impresionante tu bomba de aspersión, ¿no? Pero no está hecha de fábrica y va a tener sus variables. Y por experiencia se los digo, cuando te metes a espacios confinados, en una industria de alimentos, en un restaurante, en lo que sea, lo primero que vas a reventar va a ser el flujómetro.
Y el manómetro, al momento de manipular el equipo, va a salir volando en pedazos ahí. No está diseñado el equipo para tener esos aparatos, son caros aparte. Pero lo pueden hacer, pueden ponerle un flujómetro en la punta. Si lo ponen, pónganlo en la punta ahí donde está la cámara del video, porque ahí ya te va a medir el flujo en salida, que es diferente al flujo que tiene más presión cerca del tanque. Son diferentes flujos, tiene más presión en el tanque que en la punta. Entonces, póngalo en salida para que midas tu flujo. Y un manómetro que te mida la presión constante para que mantengas esa presión de 20, 30 libras de presión según el tanque, ¿no? Según el equipo. Y entonces sí ya tienes un feedback. Tienes instrumentos que te dicen, ah, mira, pues aquí aplicaste, tú necesitabas poner aquí 130 ml, pues ya los pusiste. Yo cuando hago este entrenamiento de campo, les digo a los muchachos que están conmigo, tenemos dos equipos, uno de 200 ml por minuto y tenemos uno de 800 ml por minuto, pero el punto de aplicación es este. Son 50 metros. Y vas a tener que poner 500 mililitros con el de 800 y con el de 200. Hazle como quieras. No me puedes poner 600 ml o 800 ml porque el flujo es mayor. La dosis es la misma. Si ese punto se comprende, entonces el ejercicio va a ser más simple. ¿Sí? Es así de simple. Y las formulaciones, tanto de los desinfectantes como de los plaguicidas, tienen esas bondades y están diseñados precisamente para eso. Están preparados para poder aplicarse de manera profesional, tal y como lo dice la etiqueta. Voy a mostrarles unos videos más. Déjenme ya no presionar ese botón que fue el que me sacó. Les decía que las aplicaciones de termonebulización son ambientales, son diferentes a las de superficies, pero también los productos que se aplican al ambiente, por ejemplo, aquí estaban aplicando para control de mosca, pues dice claramente 1 litro por cada 3,000 metros cúbicos. Aquí nada más lo único es que está tan abierto que calcular los cúbicos va a ser imposible, pero podremos calcularlo a las alturas de las estas como compostas o montes podría ser basura o muchas cosas, la altura mayor y un poquito más, tal vez 1 metro más arriba, tener un horario específico de aplicación en el que no se nos vaya a difuminar demasiado la nube, y claramente teniendo eso, ¿cuánto producto vamos a requerir? El técnico aplica en dirección hacia la salida, es decir, empieza adentro y va caminando, como lo pueden ver, hacia afuera para no quedar él dentro de la nube y así concentra de una manera objetiva, con la dosis ideal, con la concentración ideal, el tiempo ideal y va a tener un impacto, claro. Hay muchas variables, ¿no? Que están en juego aquí, a favor y en contra, pero si nosotros no hacemos lo mínimo, que es aplicar la cantidad necesaria por el espacio requerido, entonces tendríamos todavía más variables en contra que harían que esta aplicación pudiera tener todavía más problemas de ejecución efectiva, de que pudiera estar teniendo un buen desempeño. Vamos a ver rápidamente este otro video. Esta es una aplicación con un microinyector. Es electrónico este equipo, esa base de luz. Lo que hace es aplicar no a mucha distancia, pero una micro gota en un tamaño muy pequeño de gotas que permiten que la formulación ingrese en estructuras como uniones de láminas, uniones de zoclos, donde se encuentran las plagas. Aquí tenemos cucaracha. Las dosis de aplicación son muy específicas. Claro que cuando vemos esto nos dan ganas de aventarle gasolina y luego un cerillo, ¿no? Incendiarlo. Pero la realidad es que estos equipos de precisión, este equipo en particular que es de la marca Actisol, tiene un manómetro y se le puede poner un flujómetro para entonces tener un correcto uso de la formulación, pero aplica microcantidades. Microcantidades, parece una nube de humo, pero no es humo, es líquido. Es una neblina muy fina
líquida que permite que estas gotas lleguen a cualquier punto de una falla estructural, pero aún así tenemos que tener claridad de cuánto fluye por minuto y entender. Normalmente aquí se utilizan soluciones, les explicaba, las soluciones no son residuales, no tienen un impacto de permanencia en el ambiente. Esta es una cocina, aunque no lo parezca, es una cocina. Y aquí la aplicación tiene un sentido técnico de derribar y que no tenga permanencia. Después limpiar y probablemente sanitizar. Pues si no entendemos, lo que va a pasar es que va a sobreaplicar y va a gastar demasiado y va a tener una contaminación de superficies y, bueno, todo lo que hemos platicado, ¿no? Es muy, muy importante, entonces, tener esa claridad por parte de todos los usuarios de equipos de aplicación profesionales. Y el último video que les voy a presentar es otro más de geles, ya desde la perspectiva más casera, una aplicación que permitas tú manipular el equipo y que tu mano sepa qué presión tiene que generarse. Yo he hecho esto muchas veces. Yo no puedo decir que yo lo diseñé, a mí se me ocurrió, a mí nadie me lo enseñó. Yo puedo decir que a mí se me ocurrió hacerlo así, pero estos ejercicios los han hecho mi jefe o un compañero de la oficina, los dos videos. Y yo lo he hecho en campo. He tenido que llegar antes de hacer aplicaciones, lo hacía, ya no estoy en eso, pero hacer aplicaciones en camiones de cajas secas. Imagínense 100 camiones, 100 cajas secas para aplicar producto de control para cucaracha y era gel. Pues ibas a aplicar cantidad de gotas, ¿no? En 100 camiones. Pues yo llegaba al primero y en el primero hacía 2 intentos. Geles donde iba a dejar las gotas, pero hacer 2 puntos o 3 para calibrar la presión de la mano porque se genera memoria muscular. Y la verdad es que en ocasiones se pierde. Si lo haces diario, se te olvida de pronto. Tienes que estar practicando y practicando y practicando y practicando para poder generar esa maestría, así podríamos llamarla. Es una maestría ya la que uno genera cuando está haciendo repeticiones. Y bueno, la validación. La validación de todo esto se da por muchos métodos, ¿no? Basta con el método de la documentación. Les decía, ustedes calibren, documenten todo en un reporte. Si estás teniendo un flujo de 150 ml, pues que esté documentado. El día que te lleguen a auditar, te pedirán el equipo 1, a ver, y lo echas a andar en un vaso precipitado. Tú dijiste que 150, le gastas un minuto, sí, 150. Dicen que un hecho dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, ahí no hay nada que decir. Ante cualquier auditoría, ese ejercicio es claro y es contundente. Métodos más técnicos existen como este, con papel hidrosensible, donde pones las hojitas de papel hidrosensible en una superficie, caminas y luego lo lees. Las referencias para control de plagas rastreras hablan de un ideal que sugiere, no sé por qué se me va, que sugiere aplicaciones que tengan un efecto de aplicación en el que por cada centímetro cuadrado podamos llegar a dejar un promedio de 300 impactos por centímetro cuadrado. Y que el tamaño de las gotas no supere o no estén en muchos rangos, es decir, que el promedio esté concentrado entre 120 y 150 micras, el tamaño de gota. Para lograr esta media, tienes que tener un equipo bien calibrado, en buen mantenimiento, con buena limpieza, que sea bien utilizado y que sobre todo tú tengas el entrenamiento de qué velocidad de braceo y de caminar para ese gasto que tenemos. Una vez que logras esto, este resultado es con el primer video que vieron, donde yo ya sabía qué velocidad tomar para gastar lo que necesitaba para esa área delimitada, que eran 10 metros lineales. Este de acá fue el primer ejercicio, bueno, el segundo video que vieron, donde yo iba corriendo prácticamente a una velocidad normal de caminado y lo único que logré hacer fue poner 47 gotas promedio por centímetro cuadrado con tamaños de hasta 463 micras. Entonces, y muchos tamaños pueden ver, 650 micras o mayor, 550 micras o mayor, 450 micras. El promedio fue 463 y algunas de 250 micras o mayor. En el otro ejercicio ya más pensado, más ejecutado, tuvimos muchos tamaños, sí, es cierto, pero nuestro mayor o nuestra media fue en 120 porque tuvimos una mayor cantidad de gotas de 150 micras. Entonces,
Esto ya nos puede dar una validación más contundente del ejercicio de aplicación. Bueno, existen formas, ¿no? Yo creo que la forma más eficiente es la más práctica. Es la que todos podemos ejecutar en campo. Los técnicos de pronto no vamos a tener herramientas de este tipo para hacer una calibración y las calibraciones se hacen en campo. Entonces el técnico sí puede documentar el gasto que tuvo por metro, sí puede documentar el tiempo los mililitros que tuvo de flujo por minuto. Eso sí lo puede documentar. Y estar trabajando constantemente todos sus servicios del día en función de esa configuración. Eso es muy importante. Y sobre todo, pues les comentaba, entrenar mucho. Esto básicamente se vuelve el punto medular que el técnico entrene constantemente, que constantemente ejercite estas prácticas para poder llegar a comprender la metodología de la calibración y los rendimientos de los equipos. Y bueno, por último, un ejercicio muy sencillo de conversión, que esto se los pongo porque desafortunadamente las formulaciones van a tener las unidades métricas o unidades de medida en metros cuadrados en la mayoría de los casos. Nosotros en el campo no es tan fácil obtener los metros cuadrados de aplicación. No es tan fácil. Lo que sí son los metros lineales. Eso sí. Nosotros sí podemos definir que de aquí a una puerta o de aquí a la siguiente andén, en el pasillo, etcétera, tenemos tantos metros lineales. Eso sí, sin problema. Existen metodologías como contar los pasos, dar pasos largos o simplemente llevar una unidad de medida, un distanciómetro. Existen unos de rueditas como los que usan en las carreteras, caminas y mides los metros. Digo, a veces menos es mejor, ¿no? Usar lo menos posible es mejor porque no te dejan tampoco entrar con tanta cosa a las industrias. No es así como que tan fácil. Pues el convertir los metros lineales a metros cuadrados resulta una herramienta muy útil. La metodología aquí es muy simple. Para metros lineales, convertirlos a cuadrados, tenemos que multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Los metros lineales que yo tengo, identificados donde voy a aplicar, por el ancho de banda. Todas las formulaciones de Bayer al menos, los metros indicados en el rendimiento, es decir, si tomas un producto y te dice que te rinde 25 metros cuadrados, están indicados a razón de 20 centímetros de ancho de banda. ¿Ok? Si nosotros pensamos en convertir nuestros lineales a cuadrados, tendríamos que hacer una multiplicación del metro lineal o los metros lineales que tenemos por el ancho de banda. Si lo hacemos en función de lo que dice la etiqueta, entonces multiplicaría mis metros lineales por 0.20, que esos son los centímetros en metros de ancho de banda, 20 centímetros convertidos a metros. Si hago un ejercicio, 100 metros lineales por 0.20, que son 20 centímetros, nos da 20 metros cuadrados. ¿Cómo lo tendría que hacer el técnico? Multiplicar los metros lineales que tiene por el ancho de banda. ¿Cuál es el ancho de banda? Pues el que él decida. Él sabrá si lo quiere hacer a 40, a 50, 60, 80 centímetros, porque depende del problema, ¿verdad? Depende de la plaga, depende del equipo que tenga, depende de la boquilla que esté utilizando, depende de esas variables. No sería lógico que yo hiciera mi conversión de 100 metros por 0.20 y como en el video que hice una banda pues de 60 o 70 centímetros de ancho. No tiene nada de lógico. Ahí tendría que haber convertido o multiplicado 100 por 0.70 o por 0.60 según el ancho de banda. Y eso nos va a dar los metros cuadrados a cubrir y por ende también nos va a decir cuánto de producto voy a utilizar en dosis. Y a la inversa, para convertir los metros cuadrados a lineales, lo tenemos que dividir. Esto es simple, para convertir lo que dice la etiqueta a lo que yo necesito. Si una etiqueta te dice que te rinde 20 metros cuadrados el litro de mezcla, entonces yo lo que hago es dividirlo entre mi ancho de banda, en este caso entre 0.20 y me da 100 metros lineales. O si lo hago entre 0.40, pues me va a dar los metros lineales que tenemos, ¿no? Y así es como
vamos nosotros a hacer las conversiones para interpretar lo que dice la etiqueta y lo que tenemos en campo. Esta tablita o esta formulita es muy simple de manejar. Esta sí no nos podemos aprender esto de memoria y estar haciendo las conversiones de una manera rápida y sencilla en el campo. Y de esta forma, creo, nosotros pensamos en Bayer que al ejecutar las aplicaciones con calibración, teniendo una idea clara del rendimiento que brinda cada equipo según el flujo que tiene, según las condiciones en las que está, y añadiendo la información contenida en la etiqueta, el servicio, la aplicación, ya sea del desinfectante, del plaguicida, del químico que vayan a utilizar, va a tener un contundente éxito. Va a cumplir lo que dice la etiqueta, la función, básicamente. Con esto me gustaría escuchar si tienen preguntas, si tienen dudas. Quiero aprovechar, Nancy, para comentarles aquí al staff y a todos los que nos visitan que se encuentra parte de mis compañeros. Creo que también está mi jefe de Bayer aquí. Me tomé la libertad de invitarlos. Y bueno, igual podrían ellos añadir algún comentario, alguna comunicación más que tuvieran al respecto. Y pues nada, escuchar si tienen preguntas, saber si tienen algún comentario, algo que pudiéramos añadir para enriquecer esta presentación. Y pues muchas gracias por su atención. Enterada, César, igual bienvenidos a todo el equipo de Bayer, si tienen alguna aportación o algo que quieran sumar. Y también a los participantes, si desean hacer alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, utilizar la herramienta de levantar la mano o abrir su micrófono y los escuchamos. Adelante. Bueno, en lo que se animan, Nancy, yo te quería comentar, tengo para ustedes, para ti y todo el foro de la asociación, un entregable. Es un Excel que te permite hacer calibración o documentar calibración de equipos. Tiene algunos modelos de equipos de aplicación ya dentro de la matriz, que el momento de que dices, haces el ejercicio de la calibración, documentas el resultado, te da una hoja de resultado en el que si está óptimo o no, qué mantenimiento te le puedes dar. Pero también te va llevando el inventario, te va llevando el histórico, documentas tus calibraciones. Es entregable, yo te lo hago llegar a ti, Nancy, por mail, Karina, perdón, a todos los que me digan para, para que lo pudieran llegar a entregar a sus asistentes, a sus visitantes, a su foro. Te agradezco mucho, sí. Seguramente ese archivo será de mucha utilidad para nuestros afiliados y los participantes al Congreso. Y ya nos estaríamos poniendo de acuerdo para que nos hagas el favor de enviárnoslo. Y nuevamente te agradezco. Por ahí tenemos unos comentarios en el chat. Manuel Lozano nos dice, gracias César, excelente tema, muy bien planteado. Y José Alberto Sánchez, excelente retroalimentación César, gracias y saludos. Perfecto. Igual si alguien tiene alguna duda, comentario, es el momento de realizarlo. Los escuchamos.
Me parece que entonces no hay duda, creo que todo quedó bastante claro. Entonces vamos a continuar. En nombre de toda la Asociación Mexicana de Sanitización y Desinfección, te agradezco, César, por esta importante e interesante ponencia y los invitamos a todos a participar en la última ponencia del día y de nuestro segundo Congreso Nacional. Es a las 12 del día. Les voy a compartir los datos para que puedan accesar. Muchas gracias a todos. Hasta luego. A las 12 del día es la ponencia Efectos de los desinfectantes en niños, riesgos, consecuencias y formas de cuidado. Les comparto ahí los datos de acceso y te agradezco nuevamente, César, por todo tu conocimiento y aporte que nos has dejado. Esperamos seguir colaborando en el 2022 y te agradezco en nombre de toda la asociación. Mucho éxito, un placer, gracias. Y hablar del agradecimiento de Bayer hacia este evento y a esta iniciativa. Muchas gracias de verdad. Éxito, excelente semana y síganse cuidando. Muchísimas gracias. Igualmente, saludos a todo el equipo de Bayer.